¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una revisión más de esto que es ciclismo. Muchísimo ciclismo por toda Europa, muchas emociones, muchas carreras. Vamos a tratar de desmenuzar todas. Espero que no sea un video tan largo, pero vaya que tuvimos ciclismo este fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y vamos a empezar con lo que fue la tercera etapa del Tour de Suiza, una etapa que no habíamos revisado, pero que tenía su detalle y tenía su emoción y tenía lo interesante de un ganador que vaya que también está ahí poniéndose a punto para llegar a la Gran Boucle, al Tour de Francia, y nos referimos al lagarto Jonathan Narváez, al ecuatoriano del equipo UAE, que tuvo permiso de su equipo para buscar la victoria. Se fue en fuga con otro corredor, con Sandro Maurice. Gran parte del recorrido se fueron en la fuga, un recorrido de 157 kilómetros con dos puertos categorizados a la mitad del trazado, y después pues un recorrido netamente plano que dio oportunidad y posibilidad para que los corredores, estos dos corredores que estaban en punta de carrera, pues pudieran llegar a la meta. Y así fue. Jonathan Narváez se lleva el triunfo. Hay una estrategia muy interesante por parte de su equipo, el UAE, porque atrás en el pelotón controlaron todo el tiempo, controlaron que no les llegaran a esos fugados, buscaban la etapa con Jonathan Narváez, que al final ya casi a la llegada, unos 200, 300 metros de la línea de meta, el pelotón se les echaba encima, pero la fuerza en las piernas del ecuatoriano pues hicieron valer su condición de favorito, y así se lleva la victoria, la etapa 3 del Tour de Suiza en los hombres. Pero vámonos entonces a la cuarta etapa. La cuarta etapa también muy interesante, una cuarta etapa contrarreloj individual, un trazado de 23.7 kilómetros, en donde los favoritos evidentemente eran Tadej Pogačar y los especialistas contrarrelojeros, pero se ponía ahí en la silla caliente por gran parte del recorrido, por gran parte de la competencia, esperando a que todos los corredores pasaran, a Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel, que da la sorpresa, no es un especialista contrarreloj, pero en esta ocasión tuvo muy buena competencia, muy buena jornada, y estuvo por mucho tiempo en la silla caliente. Estuvo a nada de poderse llevar esta etapa, la cuarta etapa del Tour de Suiza, pero no contaba con la capacidad, el poderío, la ambición de Tadej Pogačar, que yo no sé dónde está su límite para ganar carreras, pero en esta ocasión un final de alarido, un final realmente interesante, un final cardíaco. A solo 30 centésimas de segundo logró arrebatarle el triunfo a Mathieu van der Poel, y Tadej Pogačar se hace con la victoria de esta cuarta etapa y aumentaba su liderato general sobre Richard Carapaz y Matías Bachek. Ya lo decíamos, estos tres corredores eran los que estaban peleando el podio en esta competencia, la número 89 del Tour de Suiza. ¿Y qué les parece si vámonos al final de la jornada, al final de la competencia, la quinta etapa? Este Tour de Suiza consta justamente de cinco etapas, y en esta última, bueno, pues en una fuga interesante con nombres importantes, un recorrido de 157 kilómetros iban a pasar 3 veces por el mismo lugar, por el mismo sitio, el Col de la Croix, el lugar en la llegada, un puerto fuera de categoría de 19 kilómetros al 7.9%, es decir, un constante sube y baja hasta la última parte, en donde tenían que llegar a Emus. Y en la punta, en el grupo de la fuga, pues se encontraban nombres como Lenny Martínez, Mathieu Riccitello, Enric Mas, entre algunos otros. Pero bueno, en esta ocasión la ambición de Tadej Pogačar no podía ser de otra manera, y buscaba también la victoria. A falta de 9 kilómetros decidía atacar. El equipo controlaba esa diferencia, que llegó a estar alrededor de 2 minutos y medio. Tadej Pogačar decide irse en la casa de la fuga, y así lo logró. No sé hasta dónde está el límite de Tadej Pogačar, porque vaya que tiene fuerza, vaya que tiene piernas y una condición extraordinaria. Realmente impresionante la subida que hace Tadej Pogačar para darle casa a Lenny Martínez, que a falta de 1 kilómetro, el francés todavía podría, del Bahrein Victorious, todavía podía pensar en una victoria, pero la fuerza de Tadej Pogačar no
la detiene nadie y se hace con la quinta victoria y con la quinta etapa, y se hace con la clasificación general, una clasificación más para Tadej Pogačar. Sin duda queda a punto para el Tour de Francia. Vamos a ver al final el roster que acompañará a Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a revisar las últimas 3 jornadas de este Tour de Suiza, pero en las mujeres? La etapa 3 de las mujeres, un recorrido en Bad Ragaz, 120 kilómetros, con realmente un ascenso al inicio de la jornada y lo demás un recorrido completamente plano, digamos que para sprinters. Y bueno, la ganadora de esta tercera jornada del Tour de Suiza femenino fue Zoe Bäckstedt, la corredora del Canyon SRAM, que vaya, que estuvo interesante ese final en el sprint para llevarse la victoria y dejar la mesa servida a las corredoras para la siguiente jornada, que sería la contrarreloj. Decíamos en la jornada anterior, en la etapa 2, donde Elisa Longo Borghini se hacía con el suéter de líder y así salía para la etapa contrarreloj, la etapa 4, en la que nadie podía hacerle sombra a la campeona del mundo, a Marlene Reusser. Un recorrido de aproximadamente 23.7 kilómetros, completamente plano, evidentemente, y bueno, donde la favorita sin duda Marlene Reusser se hacía con la victoria, pero también se hacía con la clasificación general. Le sacaba 10 segundos apenas a Elisa Longo Borghini, que bueno, no tuvo su mejor actuación en esta prueba contrarreloj individual, y Marlene Reusser, la suiza, la local, la favorita, se hacía con la victoria. Pero sin duda las emociones se llevarían en la última jornada para definir la ganadora de este Tour de Suiza. En un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros, el mismo recorrido que los hombres, pero más recortado, en ascensos a la Col de Croix, con 2 ascensos las damas, para terminar en el mismo punto que los hombres. Y bueno, Marlene Reusser se lleva la victoria igualmente en esta quinta jornada, en una escapada, dejando en el ascenso a Cédric Herbaol y a Kasia Nevadoma. Entonces, Marlene Reusser se hace con la victoria general del Tour de Suiza 2026, y bueno, también vamos a esperar sus próximas competencias. Al final de las premiaciones la veíamos junto a Tadej Pogačar celebrando y vestidos con el suéter amarillo que los distinguía como campeones de esta competencia. Y vámonos con más, porque tenemos más carreras. Tenemos, ya lo decíamos, el Valois Belgium Tour. Y bueno, yo vi diseñada una competencia netamente para sprinters. Fue como un criterium para poner a punto a los sprinters que van al Tour de Francia. Y en la etapa 4, bueno, pues Olaf Koy por fin se hacía con la victoria en un final muy cerrado por milímetros. Se llevaba la victoria ante Tim Merlier. Y bueno, pues en esta cuarta jornada el corredor de los Países Bajos y del equipo del Decathlon se hacía con la victoria. Y en la quinta jornada por fin se la llevó Jasper Philipsen, el corredor del Alpecin de König, que bueno, la buscó durante toda la competencia, durante todo el Tour de esta edición 95 del Valois Belgium Tour, y por fin se hace con la victoria y logra llevarse la clasificación general por solo 5 segundos sobre Jeno Vermoes y Alex Aramburu, 9 segundos sobre Alex Aramburu del Cofidis. Que bueno, entonces en esta situación y en esta ocasión, pues Jasper Philipsen se hace con la clasificación general del Valois Belgium Tour. Y vámonos con más acciones, en esta ocasión en la Volta a Cataluña, una etapa en la zona de Barcelona, en la zona de Cataluña. Y bueno, en la segunda jornada de Sant Vicent de Castellán a La Molina, un recorrido de 130 kilómetros, 2 ascensos categorizados, uno de tercera categoría y uno fuera de categoría en la Col de la Crueta, 21 kilómetros, 2 kilómetros de ascenso, 21 kilómetros de ascenso al 5%, realmente una subida muy difícil, muy pesada, en la que la corredora de la ganadora de la Vuelta a España, Paula Blasi, del UAE Team, se lleva la victoria y logra hacerse con la clasificación general, sacándole a Celia Gueri ni más ni menos que 1.24, 1 minuto 24 le sacaba a Celia Gueri. Y bueno, pues así ponía la mesa para que en la última jornada, en la llegada al sprint en Barcelona, pudiese rematar con el triunfo de esta clasificación general de la tercera Vuelta a Cataluña femenina.
Y bueno, ¿quién más que Marianne Vos podría llevarse la victoria en esta última etapa de la Volta a Cataluña femenina? 39 años de edad, no sé cuántas victorias en su haber, en su palmarés, muchísimas victorias. Y bueno, simplemente 3 veces campeona del mundo, 5 veces de la flecha balona, 4 trofeos Alfredo Binda, en fin, innumerables triunfos para la corredora de Países Bajos, Marianne Vos, que bueno, a pesar de sus 39 años, sigue teniendo triunfos y sigue brillando en el ciclismo internacional. Y bueno, vamos a comentar el Tour de Eslovenia, en donde Florian Lipovic, el corredor del Red Bull Bora, se lleva la victoria, se lleva la general, el triunfo de la clasificación general sobre Giulio Pellizzari, su coequipero, sacándole solamente 42 segundos en la clasificación general. Y para terminar, la clásica de Andorra Morabanc, en la que el anfitrión Carlos Verona de Lidl Trek buscaba la victoria, un final muy interesante, un grupo de 4 corredores en los que se encontraban Chris Harper, Sepp Kuss del Team Visma-Lease Bike, Carlos Verona, el anfitrión de Lidl Trek, y Tom Pidcock que buscaba la victoria en esta ocasión. Ahí realmente un recorrido muy bonito, un trazado muy interesante porque son subidas y bajadas. En esta ocasión el recorrido fue de 125 kilómetros, un gradiente del 7.7% de pendiente media. Y bueno, la primera subida en Port de Valira, un recorrido de un ascenso de 30 kilómetros al 4.5%, los últimos 5.3 al 6.7. Luego venía un descenso y una subida al Col de Ordino, para luego rematar en lo que sería el desvío de la estación de Pal, esta meta donde, bueno, esta carrera se está haciendo clásica y en cada ocasión, bueno, pues se está poniendo más interesante. Un recorrido, una carrera que promueve mucho Carlos Verona por ser el local, es vecino de ahí de Andorra, y que bueno, que trata de poner en la palestra internacional, pues, al lugar a los andorranos. Y en esta ocasión, bueno, Tom Pidcock se lleva la victoria en un final muy interesante. A falta de 50 metros, Carlos Verona intentaba adelantar a este grupo, intentaba llevarse la victoria ahí en casa, pero el poderío, la fuerza, el sprint de Tom Pidcock, bueno, pues se llevaba la victoria en esta clásica, la segunda clásica Andorra Morabanc allá en Andorra. Y pues así las cosas, mucho ciclismo, espero no se hayan aburrido, realmente muy interesante, realmente esto es lo que nos emociona, que en todas partes de Europa sobre todo hay que copiar. Yo sé que acá en México también tenemos ciclismo, pero bueno, a estos niveles necesitamos llegar, pero vaya, aquí los tenemos, aquí se los llevamos a ustedes para que conozcan más, para que estén enterados y para que puedan disfrutarlo tanto como nosotros. Ya lo saben, suscríbanse, denle like, compártanos y déjenos sus comentarios. Es muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios y sepamos cómo va estos videos y estas revisiones que, bueno, no se hacen pensados únicamente para que ustedes vivan y disfruten del ciclismo tanto como nosotros. Ya lo saben, aquí nos vemos y nos vemos en la próxima. Saludos, feliz Día del Padre.